Políticamente, socialmente, culturalmente, el México del siglo XX está dominado por la Revolución Mexicana. Este gran evento, magnífico evento, que removió a la sociedad mexicana, rehizo, reconfiguró las instituciones políticas y le dio a México una estabilidad notable en América Latina. Una estabilidad no democrática, aunque la fachada sí lo era, la esencia, desde luego, que no lo fue. La revolución fue un movimiento que tenía una ideología relativamente vaga, pero estaba enfocado en la justicia social, finalmente. Esa revolución se dividió en tres grandes áreas: la carrancista, la villista, la zapatista. Estas dos últimas tenían una base social popular, una base social en el campo, en las clases trabajadoras. Para 1917-18 ya está resuelto cuál de las tres rutas va a seguir la Revolución Mexicana. Va a seguir la de Carranza, digamos, la parte más conservadora de la revolución. Esa revolución va a tener que resolver el problema político en conflictos entre ellas mismas. El mundo externo ya no tiene mucho sentido. Los enemigos de la revolución, fuera de la revolución, quedan marginados, eliminados, sobre todo después de 1929, cuando son derrotados los rebeldes cristeros y la Iglesia Católica pues queda a un lado, políticamente hablando, por lo menos durante un tiempo. Este grupo revolucionario, que primero las disputas las zanja por la vía violenta, rebeliones como la de la huertista, la rebelión escobarista, muestra que había un problema en la sucesión del poder. Pero a partir de la existencia del partido oficial, el PNR en 1929, que luego se va a transformar en el Partido de la Revolución Mexicana y finalmente va a terminar por ser el PRI, empieza a institucionalizar el problema de la sucesión presidencial, que es uno de sus problemas básicos. Ya no va a haber violencia. Primero hay una confrontación abierta entre el candidato que el presidente saliente quiere poner en la presidencia y alguien que lo reta abiertamente. El general Juan Andreu Almazán en 1940, el ex canciller Ezequiel Padilla en 1946, el general Miguel Enríquez Guzmán en 1952, pero a partir de allí, de 58 en adelante, el presidente logra el control de los principales hilos de la política y de los principales actores. Entonces se asienta y se siente el gran poder de este sistema. Así que la Revolución Mexicana llega a su culminación política y socialmente hablando en los años 30 con el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Este gobierno hace realidad parte, por lo menos, del programa de justicia social al llevar a cabo la gran reforma agraria. La riqueza central para el grueso de los mexicanos en los años 30 es la tierra, son campesinos. Entonces la repartición pues transforma la estructura del campo, la estructura social y económica del campo. También el general Cárdenas enfrenta la influencia externa por la vía de la nacionalización de la industria petrolera, una de las actividades modernas industriales más importantes de México en ese momento. Y con base en estas dos grandes reformas, el general Cárdenas también puede hacer un cambio muy interesante. El partido oficial o el partido del Estado, que estaba formado por los cuadros más importantes del grupo revolucionario, se convierte en un partido de masas. La base del Partido de la Revolución Democrática, luego, más tarde, el PRI, serán los sectores. El sector obrero, en donde entran los sindicatos, casi todos. El sector campesino,
donde entran los ejidatarios que habían recibido la tierra, el sector popular, que son en buena medida clases medias ligadas al Estado, a la burocracia, a la maquinaria administrativa, y el sector militar, que hasta ese momento había sido la base del poder del nuevo gobierno. El ejército que se había formado a partir de la disolución del antiguo ejército federal y la creación de un ejército de la revolución a partir de esa eliminación del ejército porfirista. Bueno, este partido, desde 1940 en adelante, ya se asienta y se va llevando la fórmula política hasta casi la excelencia. En 1958 formalmente nadie, reta al presidente saliente, en este caso a Adolfo Ruiz Cortines, cuando decide quién va a ser el sucesor, Adolfo López Mateos. La lucha es muy interna, intensa pero interna, y el grueso de los ciudadanos ni se da cuenta. Y luego vienen las siguientes sucesiones presidenciales con una tersura de terciopelo. El sistema está basado en una economía mixta, una economía donde hay empresas del Estado muy importantes, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, y un sector privado relativamente nacionalista. Son una nueva burguesía que está creciendo alrededor de este poder político. Y la política se va desarrollando de una manera sistemática, tan clara, que ni parece ser un sistema autoritario. Hay un éxito enorme en controlar las contradicciones sociales, en mantener el crecimiento económico a un nivel muy sustantivo del 6% anual en el crecimiento del PIB, mantener una buena relación con los Estados Unidos, la rispidez de las relaciones con el exterior anteriores ya desaparece, y esto va a mantenerse de manera sistemática hasta los 1970s, 1980s, donde una clase media cada vez mayor, más fortalecida, va cuestionando esta camisa de fuerza que le pone el sistema autoritario, quiere participar más, quiere más espacios democráticos, eso por un lado, y luego que la economía se va debilitando. Dije en otra ocasión que la economía mexicana estaba basada en la sustitución de importaciones, y la sustitución de importaciones está basada en la protección del mercado interno. Esta economía fue suficiente para producir dentro de México, digamos, productos más o menos sofisticados, pero de consumo. El siguiente paso era la producción de bienes de capital. Y en ese momento es cuando se da cuenta el sistema de que tiene un límite, y el límite es que el mercado interno es pequeño por dos razones. Bueno, porque no somos, después de todo, el país más grande del mundo, y en segundo lugar por la división social. La concentración del ingreso en las capas altas y las clases medias hace que la mayoría de los mexicanos tengan una capacidad de compra relativamente baja, que no sean un buen mercado para el consumo. Y entonces empiezan a salir los problemas de la ineficiencia de la economía. Una economía que va necesitando cada vez más de divisas del exterior para adquirir parte de los bienes ya muy complicados, muy sofisticados que necesita su industria, y esto va dando por resultado un déficit en cuenta corriente, que no es fácil de resolver con las exportaciones tradicionales, que siguen siendo eso, muy tradicionales. México tiene una industria, pero una industria que no exporta lo suficiente. La camisa de fuerza se va haciendo cada vez más clara. Es en esas circunstancias cuando se ven los límites de una política que no logra absorber y captar
a todos los grupos representativos, no logra captar, por ejemplo, en 1968 a los estudiantes. Y viene el movimiento estudiantil, que es reprimido, y tras el movimiento estudiantil vienen los años 70, que son los años de la guerra sucia. Son los años en que el sistema está mostrando su parte más represiva, pero se está gastando. Así llegamos a los años 70, los años 80, en donde ya cualquier observador consciente de lo que estaba pasando acepta que es el límite del sistema tal y como lo produjo la revolución. La revolución ha dado ya todo de sí y se necesita un cambio.